El pecado es delicioso, así como lo escuchas. Yo no vengo a decirte lo contrario, que el pecado se siente muy bien en el momento, pero vengo a explicarte algo que nadie te dice. Que ese placer que tú sientes te está costando mucho más de lo que tú crees. Hoy vamos a hablar de neurociencia, de fe y de algo muy personal. Porque yo también estoy ahí, yo también sentí ese placer, pero también pagué el precio. Bienvenidos al capítulo número 2 de Caminando, Conectando con Dios. El día de hoy es una miniserie que es la parte número 1 del siguiente tema. El pecado es delicioso. Yo soy Winston Bernal y vamos a empezar. Antes de hablar de pecado, necesito preguntarte algo. ¿Por qué crees que Dios prohíbe ciertas cosas? La mayoría pensamos que porque es un aguafiestas, que porque es la religión, que no nos quiere dejar hacer nada. Pero llegué a una conclusión diferente estudiando el cerebro humano. Él no dice no hagas eso como un padre controlador, lo dice como un ingeniero que diseñó una máquina y sabe que la destruye. Y hoy te lo voy a demostrar, no con opiniones, sino con neurociencia. Para entender el pecado, primero necesitas saber cómo funciona el placer en tu cerebro. Es muy sencillo, no te voy a hablar de términos complicados de decir, sencillamente te hablaré desde mi propia experiencia. Tu cerebro tiene un sistema de recompensa como un circuito que cada vez que haces algo placentero, como comer, jugar o conectar con una persona, genera algo llamado dopamina. La dopamina es una sustancia que básicamente es el mensajero del placer. Es lo que hace que algo se sienta bien. Pero hay un problema con la dopamina que nadie menciona, que tu cerebro se acostumbra, porque lo que hoy te genera por medio de un estímulo, esta sustancia el día de mañana necesita algo más fuerte e impactante para volverla a generar. Es exactamente el mismo mecanismo de cualquier droga. Cualquier adicción funciona así. Primero sientes placer, después te acostumbras y con el paso del tiempo necesitas más, más y más. Y lo que antes te satisfacía, ahora ha dejado de hacerlo. Y aquí viene la parte que me parece genial y brutal al mismo tiempo. El pecado usa exactamente ese circuito. No es un accidente, es una estrategia del enemigo. Usar algo para engancharte porque se siente bien, pero que progresivamente te destruye por dentro. Vamos a hablar de un ejemplo que todos conocemos, las redes sociales. ¿Por qué no puedes dejar de hacer scroll en tu celular? ¿Por qué de la nada cuando hayas entrado a Instagram, a TikTok, a revisar solo la mínima cosa, lo que parecía un minuto pasó a ser en menos de nada una hora? Cada vez que deslizas y aparece algo nuevo, gracioso, interesante o provocador, tu cerebro libera un pequeño pico de dopamina. Y como es pequeño necesita otro, otro y otro. Es exactamente como un tragamonedas diseñado para que tú nunca pares. Pero lo que la gente no ve tristemente es el costo. Tu cerebro constantemente se está recalibrando para necesitar estimulación constante. Las cosas cotidianas como leer un libro, hablar con un amigo, hacer una oración, empiezan a parecer aburridas, lentas e insuficientes. Espiritualmente pasa algo muy concreto. Dios habla en silencio, en la quietud, en Elías con la voz suave y delicada. Si tu cerebro tiene mucho ruido alrededor, ya no soporta el silencio, ya no puedes escuchar a Dios. Eso no es coincidencia, es desconexión espiritual usando neurociencia. Vamos con el segundo ejemplo, uno más personal para mí. Las palabras que te dices a ti mismo. Yo me traté muy feo durante muchos años. Me decía que era lo peor, que era una basura y que no merecía nada.
Y lo curioso es que aunque eso me hacía daño, ya me había acostumbrado a tratarme así, a tal punto que ya era normal para mí hacerlo. La neurociencia lo explica así. Cuando tu cerebro está expuesto de forma repetida al estrés y a lo negativo, empieza a producir cortisol, la hormona del estrés, de forma crónica. Y con el tiempo el cerebro se acostumbra a ese estado, lo empieza a buscar. Porque ese estado de activación se siente conocido, se siente correcto. Yo pasé por depresión, yo escuchaba constantemente música de despecho y aunque eso me hacía daño, me enganchaba. Porque reforzaba el ciclo de estar triste, escuchar más música triste, estar aún más triste y escuchar mucha más música triste. El cerebro en ese estado busca confirmar lo que ya cree de sí mismo. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y la neurociencia confirma eso literalmente. Las palabras que te dices a ti mismo recablean tu cerebro para bien o para mal. Tratarte mal no es humildad, es destruirte lentamente. Ahora voy al ejemplo más difícil. Y lo hago porque sé que hay gente que están exactamente donde yo estuve y nadie les ha hablado con honestidad. La pornografía. Yo tuve mi primer contacto con pornografía a los 11, 12 años. Y lo que empezó como algo normal, entre comillas, se fue escalando. Lo que antes me generaba una reacción dejó de ser suficiente. Y empecé a buscar cosas que yo mismo no quería buscar. Cosas que me avergonzaban, cosas que me ensuciaban por dentro. Y la neurociencia explica por qué pasa eso. La pornografía activa el mismo sistema que activa una droga. Cada video nuevo, cada imagen diferente genera un pico de dopamina, pero el cerebro se adapta, baja sus receptores, necesita más intensidad para sentir lo mismo. Es tolerancia, es una adicción, no metafóricamente, más bien neurológicamente hablando. Y aquí viene algo que me dejó sin palabras cuando lo entendí. El cerebro que está condicionado por pornografía empieza a ver las personas reales como insuficientes. El amor real parece aburrido y el sexo real se ve decepcionante. Esto ocurre porque tu cerebro fue calibrado para responder a un estímulo artificial que una persona real no puede igualar. Y después de cada caída me sentía vacío, sucio, lejos de Dios. Y lo que es irónico es que ese vacío era lo que me llevaba de vuelta, porque el mismo ciclo adictivo usa el dolor para retroalimentarse. Lo que te genera estrés, soledad y vacío emocional, te hace buscar el estímulo, experimentar el placer momentáneo, después tienes un bajón, te sientes peor que antes y buscas de nuevo. Y así durante meses y años. Y yo intenté el NoFap. El NoFap es básicamente ver cuánto tiempo puedes aguantar sin hacer todo eso. Duraba periodos de 3 a 6 meses. Caía, retomaba y caía. Pero a mí no me servía de nada de eso porque ¿para qué mirar cuánto puedo aguantar si al final siempre voy a volver al mismo lugar? Y lo que aprendí es muy importante. El conocimiento solo no es suficiente. Yo sabía todo lo que te estoy explicando ahora y seguía cayendo, porque el cerebro distorsionado no se sana solo con información. Fue hasta que me sometí a Dios que pude dejar la pornografía, que pude dejar años, aproximadamente 6 años de adicción a eso. Pero no fue por mí mismo o porque yo pudiera solo, porque en mis fuerzas soy débil, pero con Dios que me fortalece, soy capaz de aguantar gracias a Él. Y esa es la diferencia. Y ahora viene la parte que lo conecta todo. ¿Por qué Dios no permite el pecado? Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó del pecado para que vivamos en libertad, no para volver al yugo de la esclavitud. El pecado es esclavitud, no porque Dios lo llame así, sino porque neurológicamente es lo que es. Tu cerebro queda atado, tu voluntad queda debilitada, tu capacidad de sentir placer real queda dañada,
Tu percepción de los demás queda dañada, tu conexión con Dios queda bloqueada. Y Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. La muerte de la que habla Pablo no es una muerte física, es muerte espiritual. Muerte de la capacidad de poder conectar con Dios. Muerte de poder conectar con quien estás diseñado a ser. Muerte de quien fuiste diseñado para ser. Dios no dice no hagas eso para controlarte. Lo dice porque Él ve lo que le hace el pecado a su hijo. Y ningún padre que ama a su hijo quiere verlo destruirse. El hijo pródigo de Lucas 15 no cayó de golpe. Cayó gradualmente. Eligió sus placeres, los disfrutó, hasta que se encontró sin nada, con hambre y solo. Y dice el texto que recapacitó. Esa palabra en griego significa literalmente volvió en sí. El pecado te saca de ti mismo, la restauración de Dios te devuelve. Pero no me voy a quedar en el daño porque hay una buena noticia enorme. La neurociencia tiene un concepto que se llama neuroplasticidad. Significa que el cerebro puede cambiar, puede crear nuevas conexiones, puede sanar. Y Romanos 12:2 lo dijo 2000 años antes. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Eso no es poesía, es neurociencia bíblica. Cuando te sometes a Dios, cuando llenas tu mente con su palabra, cuando cambias los estímulos, cuando buscas comunidad sana, tu cerebro literalmente empieza a recablearse. Los receptores de dopamina se recuperan. La amígdala, que es el centro de tu alarma emocional, se calma. Y el placer real, el vínculo, la paz, la conexión con Dios vuelve a sentirse. Yo lo viví, no de la noche a la mañana, sino progresivamente. Pero llegó el momento en el que las cosas que antes me esclavizaban ya no tenían sobre mí el mismo poder. No porque las borré de mi historia, sino porque Dios escribió algo más grande encima. Si estás viendo esto y te identificaste con algo de lo que te dije, quiero que sepas estas dos cosas. Primero, no estás roto, estás atado y eso tiene solución. Segundo, el placer que el pecado te ofrece es real pero temporal. El placer que Dios diseñó para ti es mucho más profundo. Identifica el pecado que te tiene atado, no para castigarte, sino para nombrarlo. Porque lo que no nombras no se lo puedes entregar a Dios. Escríbelo y después trégaselo a Él. Permíteme, oro por ti. Padre Santo, gracias Señor por la vida de la otra persona que está al otro lado de la pantalla, que está escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que mandes tu Espíritu Santo, Señor, y que convenzca, Señor, a esta persona de la esclavitud, Señor, en la que he estado viviendo cotidianamente, Señor. Padre Santo, tú sabes, Señor, los planes que tienes con esta persona. Tú sabes el gran propósito que tiene. Por favor, permítele experimentar tu paz y tu gozo, Señor, y tu libertad. Esta persona pueda entregarte, Señor, en tus manos todo aquello que lo ha tenido atado y que lo ha estancado por mucho tiempo y que lo ha vuelto insensible a lo que tú has creado. Ayuda a esta persona, Señor, y transfórmala por medio de la renovación mental que solamente tú puedes dar. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta fue la parte número 1 del pecado es delicioso. En la segunda vamos a hablar de cómo el cerebro puede sanar y cómo la fe se ve involucrada por medio de este proceso. Si este video te habló, te tocó, te transmitió el mensaje que tanto estabas necesitando y sabes que una persona que sí o sí tiene que escuchar esto porque está pasando por lo mismo, compárteselo. No sabes la ayuda que le puedes hacer. Esto fue todo por hoy. Espero sea Dios trayendo libertad a tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.